Milagro Eucarístico. Alatri, Italia, 1228. Hay historias que el tiempo no logra borrar, no porque alguien se haya esforzado en conservarlas, sino porque la realidad misma se empeñó en dejar una huella que ningún siglo pudo desdibujar. La historia de Alatri es una de ellas. Corría el año 1228. Europa vivía tiempos de ebullición espiritual. El movimiento cátaro negaba la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Las herejías se extendían como fuego sobre paja seca, y la Iglesia libraba una batalla no de espadas, sino de fe. En medio de ese vendaval histórico, en una pequeña ciudad de Lacio, Italia, una joven enamorada y desesperada tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre y que dejaría al mundo una prueba que aún hoy puede contemplarse con los propios ojos. Esta es su historia. Alatri era en el siglo XIII una ciudad amurallada y orgullosa, enclavada en las colinas del Lacio, a poco más de 80 kilómetros al sureste de Roma. Sus calles empedradas olían a pan recién horneado y a polvo de verano. La gente vivía entre el tañido de las campanas de la Catedral de San Pablo y el rumor constante del mercado. Era un mundo pequeño, íntimo, donde todo el mundo se conocía. En ese mundo vivía ella. Su nombre no ha llegado hasta nosotros. Los documentos de la época la llaman simplemente una joven mujer, casi adolescente según algunas fuentes. Pero sí sabemos lo que sentía. Un amor que se escapaba de sus manos. El hombre que amaba se alejaba, y con él, la promesa de una vida. El dolor del abandono es el mismo en todos los siglos. En su desesperación, la joven hizo lo que muchos hacen cuando la esperanza racional se agota. Buscó respuestas fuera de los caminos ordinarios. Recurrió a una hechicera. Esta mujer, de mayor edad y malicia, le ofreció una solución. Podía preparar un brebaje de amor que devolvería el afecto perdido. El precio no era dinero. Era algo mucho más grave. «Tráeme una hostia consagrada», le dijo. La petición debía haberla detenido. Toda mujer criada en la fe cristiana del siglo XIII sabía perfectamente lo que eso significaba. Robar el cuerpo de Cristo, profanar lo más sagrado. Pero el corazón herido no siempre escucha a la razón. La joven accedió. El día señalado, ella se acercó a la iglesia para asistir a la Santa Misa. En el momento de la Sagrada Comunión, avanzó entre los fieles, recibió la hostia consagrada del sacerdote, el alimento que la fe cristiana reconoce como el cuerpo mismo de Jesucristo, y en lugar de consumirla, la guardó en un trozo de tela que llevaba oculto. Nadie lo vio, nadie, en apariencia, lo advirtió. Salió de la iglesia con el corazón acelerado. Llegó a su casa y allí, antes de ir a la hechicera, abrió el paño para verificar que todo estuviera en orden. Lo que encontró la paralizó. La hostia ya no era una hostia. En el interior del paño había un fragmento de carne viva, sangrante, que palpitaba con una realidad imposible de negar. No era una alucinación, no era un sueño. Era materia, era carne y era sangre. El terror que invadió a la joven fue tan grande como el sacrilegio que había cometido. Corrió a buscar a la hechicera y juntas, aterradas y sin saber qué hacer con aquella realidad que las aplastaba, tomaron la única decisión posible: ir a ver al obispo.
El obispo de Alatri en aquel tiempo era Juan V, un hombre de fe sólida y prudencia pastoral. Cuando las dos mujeres se presentaron ante él, llorando y confesando lo sucedido, debió sentir en igual medida el peso del sacrilegio y la maravilla de lo que tenía ante sus ojos. Examinó la reliquia, escuchó el relato y comprendió que aquello superaba su jurisdicción local. Escribió una carta al Papa que dice así: el Papa Gregorio IX desde Roma respondió a la carta del obispo Juan V con un documento oficial de la Santa Sede. En él, el pontífice describía con precisión lo que le había sido relatado. Hemos recibido tu carta, queridísimo hermano, que nos informaba como una cierta joven, sugestionada por el malvado consejo de una maléfica mujer, después de haber recibido del sacerdote el cuerpo sacradísimo de Cristo, lo mantuvo en boca hasta el momento en que, acogida la ocasión favorable, lo pudo esconder en un paño, donde después de 3 días encontró el mismo cuerpo que había recibido en forma de pan, transformado en carne, como hasta ahora cualquiera puede constatar con sus propios ojos. La bula continuaba con instrucciones sobre el castigo a imponer. Misericordia para la joven, que ha actuado más por debilidad que por maldad. Penitencia canónica más severa para la hechicera, instigadora del sacrilegio, y antes de todo castigo. El Papa ordenaba algo: dar gracias, porque aquel prodigio no era un escándalo que ocultar, sino una señal que el cielo enviaba para robustecer la fe, sostener la esperanza, recender la caridad, llamar a los pecadores y confundir la maldad de los herejes. En 1960 el obispo Facchini abrió el sello que guardaba la urna y examinó la reliquia directamente. Declaró que tenía el mismo aspecto documentado en estudios anteriores: un trozo de carne ligeramente marrón, en perfectas condiciones. Ningún proceso natural explicaría esa conservación durante siglos, sin tratamiento alguno. Este milagro es reconocido por la Iglesia Católica como uno de los 4 principales milagros eucarísticos de la historia. Su excepcionalidad reside en que el documento pontificio que lo certifica es contemporáneo al hecho mismo. No fue escrito décadas después, sino el mismo año en que ocurrió, por el Papa más alto de la autoridad eclesiástica. Cada año la Catedral de San Pablo Apóstol en Alatri celebra una misa solemne el 11 de mayo en honor a la reliquia. La hostia encarnada también es expuesta al culto 2 veces al año, el segundo domingo de Pascua y el primero después de Pentecostés. En el 750 aniversario del milagro, se acuñó una medalla conmemorativa que representa en una cara la fachada de la catedral con el relicario y en la otra el busto del Papa Gregorio IX con la bula pontificia. Es difícil no detenerse ante la ironía profunda de esta historia. Una joven intentó usar la Eucaristía como ingrediente de un conjuro de amor. Quería manipular un amor humano sirviéndose del amor divino como moneda de cambio. Y lo que ocurrió fue exactamente lo contrario: el amor, con mayúscula, el que se encarna y se da, se negó a ser instrumentalizado y se manifestó de una manera que nadie pudo ignorar, no con ira, no con castigo inmediato, sino con una presencia tan real, tan palpable, tan imposible de negar, que las 2 mujeres corrieron por sí mismas a pedir perdón. Eso es quizás lo más conmovedor de Alatri. El milagro no destruyó a nadie, no fulminó a la joven, no condenó a la hechicera, las transformó. El Papa Gregorio IX, lejos de exigir el máximo rigor, pidió misericordia para la más débil y penitencia para la instigadora. La Iglesia, en este episodio, no actuó como tribunal, sino como madre. El siglo XIII era un tiempo en que la fe en la Eucaristía era atacada desde múltiples frentes. Los cátaros y otras herejías negaban que Cristo pudiera estar presente en el pan consagrado,
Y en ese contexto, un fragmento de carne guardado en un paño de tela en una ciudad pequeña del Lacio se convirtió en respuesta elocuente a todas las negaciones, no por decreto teológico, sino por evidencia. Han pasado casi 8 siglos desde aquella mañana en que una muchacha aterrada abrió un paño y encontró algo que cambió su mundo. El Imperio Romano Germánico se derrumbó. Las ciudades amuralladas del Lacio se transformaron. Los papas y los obispos del siglo XIII hoy son nombres en los libros de historia. Pero en la Catedral de San Pablo Apóstol en Alatri, en una urna de cristal, hay un fragmento de carne que sigue ahí, que cualquiera puede ir a ver, que lleva más de 800 años desafiando silenciosamente todas las explicaciones posibles. La Iglesia Católica no pide que se crea en este milagro para ser católico. Los milagros particulares no son dogma de fe obligatorio, pero sí ha reconocido su autenticidad, documentada con rigor desde el primer día, respaldada por la máxima autoridad pontificia de la época, conservada sin deterioro por generaciones de fieles. Y así, lo que comenzó como un intento desesperado de conquista amorosa, se convirtió en uno de los testimonios más contundentes de la historia cristiana sobre aquello en lo que millones de personas creen cada vez que están ante un altar, que en la pequeña hostia blanca hay una presencia que ningún siglo, ninguna herejía y ninguna profanación ha podido apagar.